Buenas tardes. Vamos a revisar el segundo de los instrumentos que corresponden a este módulo. En esta ocasión vamos a ver la rejilla diagnóstica. Quizás lo primero que hay que mencionar sobre la rejilla diagnóstica es que es un instrumento quizás de los más amplios que hay para hacer análisis familiar, siendo un instrumento muy amplio que puede profundizar muchísimo. También se vuelve un instrumento que no es tan fácil utilizarlo. Es decir, hay que tener conocimientos amplios, no solo sobre medicina, sino que sobre otros elementos psicológicos, elementos familiares. Y es precisamente por este conjunto de conocimientos que hay que tener, es que se vuelve una herramienta idónea para medicina familiar, sabiendo que ustedes pues a lo largo de su formación tienen que revisar todos estos elementos en los diferentes padecimientos que puede tener una persona. Pues para empezar a utilizarlo vamos a colocar un problema. En este caso yo he decidido colocar como problema analizar a una persona que consulta por pie diabético. Una persona que ha consultado por pie diabético, en este caso vamos a decir que es un pie diabético grado 3. Como ustedes pueden ver, la rejilla tiene factores, algunos que están horizontales, otros que están verticales. Dentro de los que tenemos horizontales, tenemos los factores que han predispuesto a esta persona a padecer el problema que estamos analizando. Otros factores que son precipitantes, otros que son perpetuantes y otros que son protectores. Por el otro lado, en la horizontal tenemos factores biológicos que permiten que el problema aparezca o que el problema se esté perpetuando, o también factores biológicos que pueden proteger a la persona. Tenemos factores psicológicos, familiares y sociales. Entonces voy a ir rellenando la rejilla con una persona que pues, va a ser, para el ejemplo, va a ser una persona de 60 años, pues con diabetes mellitus, con hipertensión arterial. Vamos a poner que tiene antecedentes de un trastorno de personalidad, por ejemplo, paranoide. Eso significa que, y tiene una familia, vamos a decir que es una familia nuclear. Entonces aquí vamos a poner que es paranoide y es una familia nuclear. Vamos a poner que en el ejemplo. Ahora, ¿qué es lo importante que vamos a analizar luego de estos primeros hallazgos? Bueno, vamos a ver qué factores predisponentes tenemos para que esta persona termine con pie diabético. Bueno, un factor predisponente biológico es tener diabetes mellitus. Eso ya es el primer factor que vamos a anotar ahí. Un segundo factor predisponente son sus rasgos de personalidad, la personalidad paranoide. Las personalidades paranoides son personas que son muy desconfiadas, que no permiten ayuda de otras personas. Entonces ustedes ya están diciendo que esa personalidad paranoide pues ha permitido o está predisponiendo a que esa persona, por ejemplo, no siga bien su tratamiento. De repente podemos tener dentro del grupo familiar una
disfunción familiar. Aquí, dependiendo del instrumento que ustedes hayan utilizado para medir la disfunción, vamos a decir que es una disfunción moderada. Y dentro de lo predisponente social es mal acceso a servicios de salud. Vean ustedes, hemos completado los elementos predisponentes. O sea, eso es lo que estaba antes de la lesión en el pie. Ahora, un factor biológico precipitante pudo haber sido una herida en el pie derecho, ¿verdad? Bueno, aquí también, por ejemplo, aquí podríamos colocar dentro de social que el piso es de tierra, por ejemplo, donde vive, que tiene como un hábito que anda descalzo, por poner algunos otros elementos. Entonces se provocó una herida y esa herida precipitó a la lesión al pie diabético. Ustedes pueden poner también que la personalidad paranoide también influye como un precipitante en que no acepte tratamiento. Pues la disfunción familiar también puede ser un elemento precipitante, y acá ya el mal acceso a los servicios de salud. Perpetuante biológico podemos poner, por ejemplo, que tiene, bueno, aquí también podríamos haberle puesto problemas de circulación. Aquí también en los perpetuantes le podemos poner que los problemas de circulación, diabetes mellitus maltratada. Aquí podemos seguir colocando el mal acceso a los servicios de salud, el poco apego al tratamiento por personalidad paranoide y el poco apoyo familiar por disfunción moderada. Entonces ustedes ven cómo se va completando la rigidez diagnóstica. Mientras más elementos conocemos, tanto psicológicos, familiares, sociales, biológicos, de la familia, pues se va a ir completando más este apartado. Y dentro de los protectores, puede ser que biológico no encontremos ningún protector, puede ser que psicológico tampoco encontremos, pero por ejemplo aquí vamos a poner que recibe visita de médicos de ECO en su domicilio, y que hay, por ejemplo, buen soporte económico del extranjero para adquirir medicamentos. Entonces, esos son dos elementos protectores de los cuales podemos hacer uso para que nos ayude a resolver el problema. Ahora, cuando ya tenemos completada la rigidez diagnóstica, empezamos a ver los problemas predisponentes, los precipitantes y los perpetuantes. En este caso, como ya tenemos el pie diabético grado 3, nos vamos a enfocar en los perpetuantes y en los protectores. Y entonces empezamos a ver dentro de cada uno de los factores cuáles son los que más fácilmente podemos tratar. Por ejemplo, podemos tratar desde el punto de vista biológico
la diabetes maltratada, ya que tenemos, digamos, soporte económico como para comprar mejores medicamentos y tenemos la facilidad que un médico lo pueda estar visitando. Entonces, ya con esos dos elementos protectores, podemos decir que esa diabetes que ha sido maltratada, podemos ver que se vaya recuperando el tratamiento adecuado. Y también podemos ver que sí se puede hacer algo con los problemas de circulación, ya sea mandar exámenes o proponer un nuevo tratamiento que mejore un poco la circulación. Ahora, sobre el poco apego al tratamiento por la personalidad paranoide, pues si tuviéramos a la mano un psicólogo, tendríamos, por ejemplo, apoyo psicológico en los factores protectores que haberlo puesto, ¿verdad? Para que nos ayude en la personalidad paranoide de nuestro paciente, o si es necesario usar medicamentos, tendríamos que derivarlo hacia un médico o hacer ahora que está de moda, por ejemplo, hacer consultas en línea para ayudar al paciente a que vaya recibiendo mejor tratamiento. También hacer intervención sobre la familia para tratar de que ellos vean que si su familiar está con buen tratamiento, va a causar menos molestia al interior de la casa y todos van a estar más tranquilos. Y pues con el mal acceso a los servicios de salud, pues ahí tendríamos que ver de qué forma mantenemos la visita de los médicos del ECO, o tal vez si tuviéramos a la mano promotores de salud. Pero bueno, esta es de forma general cómo podríamos completar una regía diagnóstica. Ahora, ¿qué pasa si el problema no es un pie diabético? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el problema que tenemos es que estamos analizando un hijo enfermo hijo con múltiples consultas por dolor abdominal? Bueno, si es este el caso el que estamos analizando, podríamos decir que si tiene múltiples consultas, lo ha visto más de un médico. Y el dolor abdominal probablemente no es quirúrgico. Pensemos una posibilidad así. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que abordar entonces? Bueno, aquí viene la parte propiamente sistémica familiar, ¿verdad? Y entonces aquí sí nos tendríamos que apoyar por ejemplo, con el genograma para identificar si hay algunos elementos al interior de la dinámica familiar que estén tomando un rol importante para que este niño tenga frecuentemente problemas de dolor abdominal. Pero pensemos que puede ser así, o puede ser que exista otro elemento que sí, de donde podamos obtener algunos datos para explicar desde el punto de vista biológico o médico ese dolor. ¿Por qué aparece ese dolor? Entonces tenemos que hacer una revisión general. Recuerden, aquí estamos ya evaluando no a un paciente, sino que a la familia completa. Entonces, desde el punto de vista de la teoría sistémica, ¿verdad? Entonces, aquí ya se vuelve bastante interesante porque biológicamente pueden haber varios factores que intervengan. Entonces, yo ya identifiqué, por ejemplo, en el genograma que hay un problema de roles familiares. Entonces, yo voy a poner acá madre con diabetes mellitus, aquí le voy a poner poco apego al tratamiento. Además, tengo una dieta
inadecuada del niño. Digamos que tenemos esos dos elementos. Aquí pensemos que es un niño de 8 años. Ahora, psicológico que tenemos. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, una madre con distimia, un padre, por ejemplo, con características del grupo A de personalidad. Las características de personalidad del grupo A se refieren a personas que son poco expresivas. Así pueden estar preocupados por alguna situación, pero va a parecer como que no les importa. Esa es la forma en la que expresan las emociones, son poco expresivos. Entonces acá tenemos un padre con características del grupo A de personalidad, una madre con distimia y le vamos a poner aquí características del grupo B de personalidad, son contrarias a las del grupo A. Aquí vamos a encontrar que identificamos que es un chivo expiatorio. Vamos a encontrar una disfunción familiar. Vamos a encontrar con que la familia tiene una necesidad de aumento de ingresos económicos, porque tal vez están buscando cambiarse de casa, por ejemplo, y socialmente que viven en una zona pobre, por ejemplo. Entonces, vean ustedes, todos estos elementos son elementos que están predisponiendo a que ese niño tenga múltiples consultas por dolor abdominal. Ahora, ¿qué está precipitando? En ese caso vamos a poner que lo que precipita es la dieta inadecuada. Puede ser que ustedes ya se dieron cuenta que, por ejemplo, que solo come pizza o que pasa comiendo mucha comida chatarra y que eso le puede estar dando problemas de colon irritable, ¿verdad? Pero que la familia no asume la responsabilidad ni de pasar consulta preventivamente con el niño, ni de cambiar la dieta. Entonces, acá ya identificamos que además el niño está sirviendo de chivo expiatorio. Entonces hay un problema de delegaciones, ¿verdad? Delegaciones. Ahora, ¿cuál es el problema de delegaciones que tenemos acá? Bueno, lo que podemos ver en la rejilla diagnóstica, en este caso hipotético que estamos planteando, es que la familia probablemente se quiera cambiar, se quiera mudar de zona porque donde viven no les gusta, pero alguien tiene que asumir los gastos, ¿no? Alguien tiene que tal vez cambiar de rol, buscar un nuevo trabajo, pero resulta que la madre con distimia, grupo B de personalidad, además tiene diabetes con poco apego al tratamiento. Eso va a hacer que los síntomas que pueda presentar van a ser más llamativos, o sea, van a cobrar más notoriedad al interior de la familia. Y el padre con características del grupo A de personalidad, pues probablemente se vea como que sí no le molesta tanto vivir en la zona donde vive y tal vez algún doctor le dijo que tiene que ver con la dieta, los dolores de su hijo, y entonces deje que el niño tome la iniciativa de cambiar de dieta. Entonces por ahí es que estamos viendo parte de la dinámica. También puede ser en la parte de chivo expiatorio que estamos viendo, puede ser que mientras el niño siga enfermo, ¿verdad? Toda la atención de repente se va a centrar en el niño y vamos a ver poca atención concentrada en la mudanza, ¿no?
buscar un nuevo trabajo, buscar cómo mudarnos de donde vivimos, ¿verdad? En esa medida se forma esta dinámica de chivo expiatorio. Y tenemos problemas de delegaciones en la medida de que la familia se ha planteado la posibilidad de trasladarse, pero nadie asume su rol, ¿no?, para buscar esas alternativas. Ahora, dentro de los perpetuantes, fácilmente podríamos poner los dos elementos. También podríamos hablar que la distimia de la madre sea un elemento que esté permitiendo que se esté perpetuando esta dinámica. Y dentro de los factores protectores, vamos a poner que, por poner algunos ejemplos, que es una familia joven, que es una familia con, digamos, fuera de la mamá, ¿no? Un padre sano. Fíjense bien que aquí estamos hablando desde el punto de vista biológico, ¿no? Un padre sano, un niño, podríamos decir sano, fuera del colon irritable, sano de enfermedades crónicas. Desde el punto de vista psicológico podríamos mencionar que probablemente la familia tenga buen insight. Recuerden que aquí estamos hablando de la capacidad que tenga la familia de reconocer su problema y cambiar. Dentro de la familia puede existir la posibilidad de fomentar, por ejemplo, vínculos afectivos. Imagínense que ustedes aplicaron el FFCIL y encontraron que la parte del afecto es lo más importante que tiene la familia, pues entonces ese es un elemento protector en la regla diagnóstica. Y quiere decir que desde ahí, desde la parte afectiva, tienen que entrar a trabajar con la familia, ¿verdad? Y un elemento social es que no hay delincuencia. Quiere decir que no haya delincuencia, aunque la zona sea pobre, nos permite tomar un poco más de tiempo para hacer los cambios que sean necesarios hacer. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos integrar la regía diagnóstica en una familia. Entonces, ustedes pueden ver que se puede aplicar de manera individual o se puede aplicar a una familia. Bueno, como ya les he dicho en otras ocasiones, la regía diagnóstica es necesario estarla aplicando, ¿verdad? Nunca uno termina, por ejemplo, de colocar todos los elementos. De repente va a venir alguien con un nuevo elemento en el cual yo no había pensado, o la familia le dio un dato que a mí no me había dado y entonces es un elemento que hay que integrar. Eso significa que nunca una regía diagnóstica queda completa, ¿verdad? Nosotros tratamos de colocar todos los elementos posibles que me permitan proponer un abordaje a la familia. Pero, como les he dicho, de repente la familia puede empezar a dar otros datos y esos datos volverse significativos para formar parte de la regía diagnóstica. Y por otro lado permite hacer intervenciones desde el punto de vista biológico, psicológico, familiar o social, ¿verdad? Permite hacer derivaciones también y lo más importante, como ustedes ven, hay factores predisponentes y si nosotros ya tenemos historia familiar, por ejemplo, de diabetes, e identificamos, por ejemplo, dentro de los factores biológicos o dentro de los factores familiares, estilos de vida inadecuados, dietas inadecuadas, desde ahí, desde los factores predisponentes, podemos empezar a proponer tratamientos preventivos para la familia. Pero bueno, sobre los tratamientos vamos a hablar un poco al final de este diplomado con otra rejilla, que es la rejilla de intervención, pero les quería dejar estas ideas generales
para que vayan viendo cómo utilizamos la rejilla. Les quiero pedir que en la medida que puedan siempre tengan una rejilla en la mano y en la medida que puedan siempre traten de aplicar la rejilla en los pacientes que vayan viendo. De esa forma cada vez va a ir siendo más fácil para ustedes irla rellenando y lo más importante, va a ser más fácil que sus intervenciones sean muchísimo más amplias, que no solo nos quedemos pensando en darle pastillas a las personas, en darle, por ejemplo, a esta madre darle insulina, sino que hacer otro tipo de intervenciones. Así es que, les agradezco si tienen dudas. Como siempre les digo, ahí estamos en la consulta externa. Y si no, pues en los servicios, espero que las utilicen. Y si tienen algún caso que les parece interesante, pues nos llaman y con muchísimo gusto acudimos para hacer el análisis. Así es que, bueno, gracias, nos seguimos escuchando en los próximos videos, en las próximas unidades.